Comenzamos entonces con la siguiente propuesta, siguiente presentación. La siguiente ponente es la profesora María Fernanda Montaña, quien coordina la sección de psiconcología en el Hospital Británico de Buenos Aires y es la coordinadora de programa de acompañamiento al paciente en la ALSEC, que es la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer. Para mí es un placer presentar a la profesora Montaña, quien nos presentará una perspectiva sobre acompañamiento espiritual en pacientes con cáncer. Les cedo la palabra, profesora Montaña. Ahí estamos. ¿Me oyen ahora? ¿Se me escucha bien? Fernanda, no ¿Sí? escucho tu audio. Ah, Ah, ¿no me escuchan? yo sí te Yo escucho, sí lo pero escucho. ¿Sí? ¿Me escuchan? yo sí. ¿Sí? ¿Puedo Escucha. avanzar? Disculpe entonces. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Rosario, por la presentación. Gracias al querido equipo de FIPOL en este día tan especial de celebración del Día Mundial de la Psiconcología y bueno, a cada uno por el interés. De mi parte, con el gusto de compartir esta línea de investigación, pero también es la línea clínica que me ocupa en los últimos tiempos, vinculada al abordaje de la espiritualidad en pacientes con cáncer, pero también su entorno afectivo, su familia y los cuidadores. Si bien todos conocemos que la espiritualidad forma parte de las dimensiones por atender cuando hablamos de la atención multidimensional de las personas, ha sido en los últimos tiempos que comenzamos a acercarnos a líneas de investigación y protocolos de asistencia en clínica vinculados a la espiritualidad, la atención espiritual en los pacientes. Entonces voy a compartirles la experiencia de espiritualidad en clínica del Hospital Británico de Buenos Aires con el apoyo del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica. Perdón que no me está pasando la diapositiva. Ahora sí. Todos quienes hacemos clínica conocemos de este escenario, ¿sí? Sabemos que la prevalencia del sufrimiento en oncología es muy alta, no solo en los pacientes, sino también en sus cuidadores informales, en su entorno afectivo y también formales, en nosotros, los profesionales de la salud que acompañamos. Por eso en la pandemia muchos de nosotros nos acercamos a este artículo del Lancet. En la época del COVID justamente hablaba del sufrimiento de los profesionales de la salud y la importancia de alguna forma de detectar nuestro propio sufrimiento para poder gestionarlo, lo que hoy se llama el autocuidado basado en la autoconciencia, para así desde una correcta gestión de nuestro propio sufrimiento poder atender a nuestros pacientes adecuadamente. Entonces, se comienza a hablar hace ya largo tiempo de sufrimiento, y este es el concepto que acuñaba Eric Castell, uno de los primeros, ¿sí?, que dio cuenta de este concepto, y hablaba del estado específico de distrés, hablaba de la pérdida de integridad de la persona. Quienes hacemos clínica estamos acostumbrados a escuchar al paciente decirnos, esa ya no soy yo, o ese ya no soy yo. Ya no me identifico con esa imagen que encuentro en el espejo. La pérdida de identidad, la pérdida del sí mismo, da cuenta muchas veces de la narrativa que nos comienza a alertar para ir a detectar esa semiología del que nosotros llamamos el síndrome del sufrimiento. Y Eric Kassel decía algo interesante también, dice, el estado de sufrimiento se sostiene hasta que la amenaza desaparece o la integridad es restaurada, que es lo que hoy conocemos como la sanación o trascendencia, que les comentaré en unos segundos. También Kizan nos hablaba del síndrome de desmoralización, y es interesante cuando hablamos de la atención espiritual, que nos corre un poco del abordaje habitual en clínica, en que estamos acostumbrados a la detección y la eliminación del síntoma. Y a diferencia de la atención de las otras dimensiones, la espiritualidad tiene la característica que es el sufrimiento o un síndrome a acompañar. ¿Por qué? Porque encontramos que hay un itinerario de evolución del sufrimiento. Este es el modelo del Foro Iberoamericano de Espiritualidad o el Grupo de Espiritual de la SECPAL, pero que lo encontramos en varios autores. Si vamos a Kubler-Ross, si vamos a Katrizin, encontramos un poco este mismo itinerario, en que encontramos una primera instancia de lucha, el paciente que
no acepta la realidad, el paciente que rechaza la realidad. El sufrimiento da cuenta justamente de la persona rechazando la realidad. Una siguiente instancia de aceptación y una tercera etapa de trascendencia o sanación. Sin embargo, sabemos que no todos los pacientes atraviesan este itinerario, por eso nos preguntábamos cuáles eran aquellos pacientes que se detenían en la instancia de lucha o de caos, ¿sí? Aquellos pacientes que morían con mucho sufrimiento hasta último momento y que quizás requerían sedación temprana por sufrimiento existencial. ¿Cuáles eran aquellos pacientes que lograban la aceptación y así el alivio del sufrimiento? ¿Y cuáles eran aquellos pacientes que encontrábamos que trascendían? ¿Sí? Aquellos pacientes que agradecían al proceso porque encontraban un crecimiento espiritual a partir de lo transitado. El sufrimiento sabemos que es prevalente en pacientes con enfermedades crónicas y muy particularmente en pacientes con enfermedad avanzada y en proceso de morir. Y teniendo en cuenta las particularidades y las diferencias en el tránsito por este itinerario, es que nos interesó este artículo de Balfour Mount, ¿sí? Del 2007, hace un estudio muy interesante en Canadá, en Montreal, donde identificaron que había un grupo de pacientes que lograban llegar a la instancia de trascendencia, mientras que habían algún otro grupo de pacientes que más bien quedaban en el estadio de caos o de lucha. Identificaron lo que ellos llamaron las 4 conexiones sanadoras, ¿sí? La conexión consigo mismo, con los otros, con la trascendencia y con el mundo. Un poco desde ahí nos fuimos guiando para pensar el protocolo de investigación que les voy a contar en breve. Entonces, para compartir algo breve de espiritualidad, como recién el doctor Galindo nos mencionaba, ¿no? No está tan claro, o no tan claro quizás en todas las culturas, es interesante para explorarlo si todos entendemos que la espiritualidad no es sinónimo de religión. Entonces, los expertos también se han reunido en los últimos años, y este es el consenso de Ginebra del 2014, donde de alguna forma los expertos dieron cuenta que la espiritualidad es un aspecto dinámico, ¿sí? Es decir, vamos a buscar las otras definiciones, se habla de la universalidad de la espiritualidad, y las distintas definiciones, las del 2004, 2008 como las del 2014, dan cuenta de que la espiritualidad está vinculada con la búsqueda de significado, de propósito y trascendencia. Por eso nos encontramos en aquellos pacientes que presentan el síndrome del sufrimiento una pérdida del sentido o una pérdida del propósito. Y es un poco por allí por donde trabajamos en el acompañamiento espiritual en clínica. Entonces, este fue el diagnóstico de situación en el Hospital Británico en el año 2022, donde nos encontrábamos justamente con interrogantes en relación a cómo atender, cuáles eran nuestros protocolos clínicos para la asistencia del sufrimiento existencial, y sobre todo nos hacía preguntas y reiteradas reuniones con el comité de bioética, los pacientes que presentaban deseos de adelantar la muerte. Entonces tuvimos un primer encuentro del grupo que estaba interesado en responder a estos interrogantes desde el equipo de psicooncología de cuidados paliativos, y formamos allí el grupo interdisciplinario de atención del sufrimiento con la dirección, la tutoría del doctor Enrique Benito. Entonces nos propusimos desde aquel momento profundizar la comprensión del sufrimiento, comprender de qué trata el sufrimiento como una experiencia humana, conocer que, como recién les decía, itinerarios posibles de evolución, conocer cuáles eran los modelos para favorecer esa evolución, para favorecer el alivio o en todo caso la trascendencia, y explorar, así como en el artículo de Balfour, aunque detectaron las 4 conexiones sanadoras, queríamos conocer cuáles eran las variables que estaban ligadas a la trascendencia y cuáles eran las variables que estaban más bien ligadas a aquellos pacientes, ese grupo de pacientes que quedaban en la lucha, ¿sí? En el estadio inicial de lucha y no podían avanzar en el itinerario y aliviarse. Entonces, presentamos allí este protocolo de atención del sufrimiento de pacientes oncológicos en el proceso de morir. El objetivo principal del estudio ha sido identificar las tipologías de afrontamiento, ¿sí? Para poder conocer cuál iba a ser el itinerario de los pacientes, cuáles eran los patrones de evolución, ¿sí? En ese itinerario que recién les mencionaba, de lucha, aceptación y trascendencia. Y como objetivos secundarios nos propusimos también evaluar cuáles eran los recursos que los pacientes tenían para afrontar el sufrimiento, ¿sí? Como por ejemplo, explorar estas 4 conexiones sanadoras, qué relación tenían con la evolución del itinerario de sufrimiento, cuáles eran las categorías que estaban asociadas, como les decía, a la pérdida de integridad o a la lucha y el caos,
y por el contrario, cuáles eran aquellas otras que estaban más asociadas a la trascendencia del mismo, a la sanación, como menciona Balfour en aquel artículo. Nos interesó, por otro lado, explorar la profundidad espiritual en la experiencia humana y cuál es su relación con el afrontamiento del sufrimiento, explorar los distintos modelos de acompañamiento en el proceso de morir y finalmente evaluar calidad de muerte y la experiencia de los cuidadores. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, esta fue la metodología del estudio. Montamos en aquel momento un estudio de metodología cualitativa de tipo fenomenológico, ¿sí? Fue un diseño observacional, descriptivo, que contó con un grupo de pacientes, 28 identificados. Al morir los pacientes, entrevistábamos a su vez a los cuidadores principales informales, es decir, a su familiar o a su afecto que lo había acompañado al paciente, sobre todo en la última semana, y entrevistábamos también al personal de enfermería, sobre todo el enfermero que había estado acompañando al paciente a lo largo del proceso y en esa última semana en el proceso de morir. Nos interesaba conocer a través de los siguientes instrumentos, ¿sí? En pacientes utilizamos los datos de historia clínica y una entrevista semiestructurada grabada que las basamos en el GES, y una entrevista a cuidadores para conocer cuál era la experiencia, es decir, cómo creían que había muerto ese paciente, si con alivio, si con trascendencia, con aceptación o con lucha o con caos. Algunas conclusiones preliminares del estudio. Este estudio está pronto a publicarse con las conclusiones finales, pero quizás compartir que hay algunas variables que encontramos asociadas al sufrimiento, como que encontrábamos que pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad expresaron más dificultad para el alivio del sufrimiento, que la expresión de la posición de lucha o de adversidad con la enfermedad también estaba más ligada a pacientes que encontraban más dificultad para el alivio, pacientes con mecanismos de control o con los ojos cerrados, y encontrábamos el delirium también más prevalente en los pacientes con sufrimiento severo al momento de morir. Y por el contrario, sí, variables asociadas a la trascendencia, los pacientes que encontraban mayor aceptación en los cambios, cuya familia aceptaba también el proceso, y que había experiencias previas de sufrimiento también que habían afrontado con aceptación y que eran pacientes que expresaban sentido de conexión y de significado en el proceso de morir. ¿Cuál fue el impacto de este estudio? Bueno, a partir de este estudio identificamos que en el hospital necesitábamos profundizar la formación en acompañamiento espiritual, promover espacios de reflexión acerca de nuestra práctica clínica, es decir, conversar acerca de cuál era el impacto del sufrimiento en nosotros, cuidadores formales, al atender personas que sufrían o que sufren, que era importante tener espacios de nuestro propio cuidado espiritual y de nuestro propio cultivo espiritual, porque como dicen hoy la mayoría de los estudios que hablan del autocuidado basado en la autoconciencia, dicen que somos la herramienta, ¿sí?, para cuidar al paciente y que nadie va más allá de donde sí mismo ha llegado. No podemos acompañar la profundidad espiritual del otro si no podemos nosotros cultivar nuestra propia espiritualidad. Y así fue como decidimos la creación del Comité de Atención Espiritual en Salud. Los objetivos del Comité de Atención Espiritual en Salud, que se ha creado y ha sido formalizado hace muy poquito tiempo en el hospital por dirección médica, por docencia e investigación, y conectando ahora con todos los equipos que tienen intervención para poder llegar a todos los trabajadores, nos proponemos llevar formación, entrenamiento, investigación y desarrollo académico en atención espiritual en los sanitarios, en los trabajadores del hospital, considerando por otro lado que la atención de la dimensión espiritual está dentro de las recomendaciones del Joint Commission, y la importancia a través del comité de promover la atención humanizada y centrada en el paciente. Por eso estamos trabajando en documentos, ¿sí?, que dan cuenta de los objetivos, de la estructura del comité, de cuáles van a ser los criterios de consulta al comité de atención espiritual, aunque como verán una de las principales van a ser pacientes o familiares o trabajadores con sufrimiento existencial. Estamos trabajando en actividades de docencia, cursos para los residentes, jornadas abiertas para todo el hospital, y trabajando en este momento una campaña de difusión en la cual nos está acompañando Recursos Humanos, que tiene que ver no solo con empezar a compartir de qué trata el comité, que sepan dónde localizarnos, cuándo nos reunimos, sino también empezar con una exploración a través de una entrevista ad hoc, en la cual nos ayudó también el Foro Iberoamericano de Espiritualidad, para conocer cuál es la experiencia espiritual previa de los trabajadores del hospital antes que podamos inducirlos
en la formación. Así que bueno, muy felices de haber podido dar lugar y dar forma a este Comité de Atención Espiritual. Aquí algunos de nuestros integrantes, cuando nos hemos podido reunir, y aquí también parte del equipo, los residentes de clínica médica, en una de las charlas de atención del sufrimiento. Así que agradecidos al Foro Iberoamericano de Espiritualidad por habernos formado, por darnos apoyo al día de hoy que estamos trabajando, finalizando la evaluación de los resultados de nuestro estudio, y sobre todo enormemente agradecidos al Hospital Británico de Buenos Aires, porque estas propuestas creo que solo son posibles en aquellos lugares en donde ya hay una sensibilidad humana para acompañar a los pacientes y a las familias de forma integral. Así que sin más, muchas gracias a cada uno por el compartir. Muchísimas